amores, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Seila Carrasco, cantante. Bienvenidos al canal Reaccionando a Cantantes, Analizando a Cantantes. En esta ocasión, como ya habéis visto en la miniatura, vamos a descubrir a David Záizar en la canción El Rey del Falsete, ¿de acuerdo? Vamos a investigar un poquito más de él en Wikipedia y ahora mismo vengo, a la de ya estoy aquí. Fue un cantante mexicano de música vernácula. Incursionó en el cine. Fue conocido como el Rey del Falsete, mismo apodo que tuviera Miguel Aceves Mejía, circunstancia que levantó controversia entre los admiradores de ambos cantantes. Inició su carrera musical al lado de su hermano Juan, también cantante y compositor, con quien formó el dúo de los hermanos Záizar. En 1948, el dúo se trasladó a Ciudad Valles, San Luis de Potosí, lugar en donde vivía otro de sus hermanos, el sacerdote Antonio Záizar Torres, y allí fueron cantores de su iglesia, logrando perfeccionar la técnica de canto. Juan y David formaron con Daniel Terán y Refugio Calderón un cuarteto llamado Los Cantores del Bosque y se dieron a conocer en la estación de radio local. Posteriormente, los hermanos viajaron a la Ciudad de México, donde Antonio los presentó en la Zeus, en la compañía disquera Perlex. En 1951, el dúo de los hermanos Záizar grabó el primer disco LP, logrando penetrar en el mercado de la música vernácula con temas como Cielo Rojo, Sonar, Qué padre es la vida, La Basurita y Cruz de Olvido. En 1958, después de haberse consolidado y de haber grabado 38 discos, David y Juan iniciaron sus carreras como solistas. David, además de seguir interpretando las canciones de su hermano, obtuvo éxitos como solista, cantando temas de otros autores, tales como Anillo de Compromiso de Cuco Sánchez, El Jinete, Vámonos de José Alfredo Jiménez, Las rejas no matan, Cucurrucu Paloma de Tomás Méndez, Se hizo fácil de Agustín Lara, entre muchos otros. Sus temas favoritos fueron guapangos, en los cuales pudieron alcanzar notas agudas con la ayuda de su característico falsete. Así que ya sabemos un poquito más de David Záizar. Quiero hacer una pequeña anotación, ¿de acuerdo? Porque sí que es verdad que yo sé que aquí Wikipedia no estaba bien informado, ¿vale? David Záizar es el rey del falsete, ¿vale? Pero Miguel Aceves Mejía es el falsete de oro. No tiene que ver nada uno con otro. Aunque ponga Wikipedia que hubo controversias y demás uno con el otro, eso es totalmente falso, ¿vale? Es totalmente falso. Repito, David Záizar, el rey del falsete, y Miguel Aceves Mejía, el falsete de oro, ¿vale? Lo que pasa que sí que es cierto que, bueno, los dos pues tienen un falsete extraordinario y a lo mejor sí que un poco de asperezas sí que hubo por el tema de los falsetes, pero realmente el apodo no era el mismo, ¿vale? No era el mismo para nada, pero bueno, son cosas que se dicen en aquellos entonces para hablar más de la cuenta y ya está, ¿no? Pero no tiene que ver nada el rey del falsete con el falsete de oro que tiene Miguel Aceves Mejía, ¿vale? Para que lo sepáis. Ya que sabemos un poquito más de David Záizar, vamos a ver, a escuchar sobre todo, porque no he encontrado nada en vivo, evidentemente, pero como me lo habéis pedido muchísimo, pues vamos a ver el tema El Rey del Falsete. Sobre todo aquí, pues imagino que hará unos falsetes bastante extraordinarios, ¿verdad? Cuanto menos. Recordar que por problemas de copyright el audio o el vídeo puede estar modificado ligeramente, ¿de acuerdo? Lo que nos permite YouTube. Mis redes sociales las tenéis abajito en la cajita de información y si os gusta el contenido podéis suscribiros al canal y al canal de Music Love también, ¿vale? Que es mi canal secundario, donde ahí reacciono a cosas simplemente de México, ¿de acuerdo? Vamos a empezar con el rey del falsete, con David Záizar. Vamos allá. Vale, empezamos a tope, ya con un falsete extraordinario, o sea, empezamos a tope. Cabe destacar también que el falsete lo tiene muy bien regulado con el aire,
¿vale? Es una cosa muy importante el control de la respiración para hacer cualquier nota, ¿vale? Cualquier nota. Evidentemente es un falsete que es extraordinario y realmente muy, muy difícil porque es una nota muy, muy aguda, claro está. Vamos a seguir. Aquí te vengo a rogar con todo mi corazón. Bueno, es que es excepcional porque tiene una voz de cabeza que es impresionante. Tiene mucha facilidad de subir a una voz de cabeza, ¿de acuerdo? Con esos pequeños flips, tiene la capacidad de cambiarlos en muy poquitos segundos, ¿vale? Un flip, a ver si os marco exactamente dónde es, lo paro, porque evidentemente es que no quiero dejar no quiero dejar a mitad la frase, ¿vale? Pero a ver si os marco exactamente dónde hace ese pequeño flip, que realmente es una facilidad extraordinaria, extraordinaria de subir de una voz de cabeza, un falsete estupendo, ¿vale? A ese flip, que ese flip es totalmente de laringe, o sea, totalmente. Y te vengo yo a entregar los versos de mi canción. Vale, tiene unos vibratos preciosos también, atípicos de mexicanos, porque los mexicanos tienen unos vibratos muy se extienden mucho, ¿no? Pero él es más También habría que destacar que no sé de qué año será esto, ¿vale? No sé cuándo estará grabado. Debe de tener ya su tiempo, evidentemente, debe de tener ya su tiempo. Pero como el rey del falsete, chapó, chapó. Que son pedazos del alma. Que sus pedazos del alma. ¿Vale? Ese principio de frase justamente ha hecho un flip. A ver si lo marco un poquito más adelante y lo podéis escuchar mejor. Al cantar con gran pasión. A cantar. Falsete, evidentemente, yo lo hago con voz de cabeza, cuidado, pero él lo hace con falsete y luego ha hecho con pasión esa voz llorada que es típica de los buenos mexicanotes, ¿no? De los buenos mexicanotes que evidentemente este tipo de canciones requieren eso, ¿no? Requieren ese tipo de cosas en la voz, en la canción, en la interpretación, porque evidentemente son canciones así, ¿no? Muy, muy, muy lloradas, muy típico lloradas, ¿no? Al cantar. Es que pero mirarle la boca, por favor, os lo pido. O sea, es que al cantar como que está mirando. Como que, como que le sale normal. A ver, sí que es verdad que a las chicas los falsetes nos salen más fácil, pero a los chicos es muy complicado, ¿vale? Un falsete es muy complicado para tono de chico, ¿no? Y realmente a él le sale como que... Es como que estoy aquí. Extraordinario, ¿eh? David Zaizar, extraordinario. O sea, una voz espectacular, espectacular. Con gran pasión. Chavo de pecho. Yo soy el rey del falsete y también rey de los sones. Me gusta cantar guapangos y consolar corazones. Vale, o sea, intuyo que puede ser, evidentemente, debe de ser de algún trocito de película, ¿vale? Concretamente. Pero sí que creo que es interesante esta canción porque realmente destaca lo que él quiere hacer transmitir, que es ese falsete, ¿no? Ese estupendo falsete que tiene, ¿vale? Entonces, el rey del falsete como tal le viene como anillo al dedo, le viene como anillo al dedo.
Aparte, otra cosa que quiero recalcar, que lo he dicho al principio del vídeo, no tiene que ver nada con Miguel Aceves Mejía. Miguel Aceves Mejía era el falsete de oro, señores. No tiene que ver absolutamente nada uno con el otro. ¿Que los dos tienen un falsete extraordinario? Por supuestísimo que sí. O sea, los dos. O sea, los dos tienen un falsete que son extraordinarios. Pero puedo asegurar y os aseguro que no tiene que ver nada los apodos que tengan ninguno de los dos, porque uno es el rey del falsete y el otro el falsete de oro. Eso tenerlo muy claro, ¿de acuerdo? Porque eso está, vamos, estudiado no, lo siguiente, estudiado me refiero que está cerciorado, ¿vale? Que está cerciorado de que es así, ¿vale? De que es así porque he cogido información, evidentemente. Por eso no, si no, no me meto en el jardín, ¿eh? Cupido a mí me flechó con el dardo del amor. Haga lo que haga, él tiene una voz espectacular de cabeza, o sea, tiene una voz espectacular, unos agudos que son impresionantes, pero es que ya ni se digan los falsetes, ¿no? En el falsete que hace. Esos flips en medio de las frases también son muy difíciles de hacer, porque si tú estás cantando con una voz muy aguda y pasas a un flip date cuenta que es una nota de desconexión en la garganta, o sea, lo que es en la laringe. ¿Vale? Entonces, un falsete es más allá de una voz de cabeza, totalmente, ¿no? Bueno, vamos a partir de la base que los hombres no tienen voz de cabeza, ¿de acuerdo? Que lo primero de todo son los falsetes lo que hacen los hombres, ¿no? No pueden pasar a una voz de cabeza así como así, ¿no? Es muy difícil una voz de cabeza, me refiero. Entonces, de una voz de cabeza a un falsete, a un flip, es muy difícil pasarlo, ¿no? Es muy difícil. Él es extraordinario haciéndolo, David, es extraordinario. Por eso así vivo yo, clavado del corazón. La culpa la tienes tú, sin tu amor. Mírale la boca, por favor. Me muero yo. Sin tu amor, me muero yo. Esa voz llorada, ¿no? Que lo comentaba antes, ¿no? Es típico de los mexicanos, sobre todo, hacer esa voz llorada, ¿no? En según qué canciones, porque la requieren así, esa voz llorada la requiere así, ¿no? Esa dinámica para hacer, ¿no? Eso es que, a ver, una canción sin dinámicas, una canción... es que una canción son dinámicas, totalmente. Entonces, claro, sin dinámicas una canción puede sonar muy plana. ¿Vale? Es totalmente plana, pero en este caso nada que ver. Yo todos los cantantes, o casi todos los cantantes que estoy viendo en el canal, sobre todo cantantes solistas, las bandas hay muchas que sí que he escuchado que suenan muy lineal, ¿vale? La voz muy lineal, y lo he dicho y no tengo ningún problema. Pero en este caso, al ser solista, cuando se escucha una voz muy lineal, cabe destacar que es muy aburrido, ¿no? Por decirlo de alguna manera. El solista se tiene que lucir de alguna manera y es metiendo dinámicas en la voz, es así. O sea, si no sería una canción muy lineal. Sin tu amor. Me muero yo. Es estupendo, le viene como anillo al dedo, o sea, le viene como anillo al dedo el rey del falsete, totalmente. Fijaros una cosa, me habéis pedido muchísimo David en el canal, David Záizar, muchísimo me habéis pedido David Záizar en el canal. Sabéis que cada cantante tiene su tiempo en el canal, porque evidentemente todos son estadísticas en un canal de YouTube, no puede existir siempre... en todo momento todos los cantantes que me estáis pidiendo, ¿no? Entonces, bueno, voy poco a poco, evidentemente, haciendo ese recorrido que me hacéis hacer, ¿no? En todos los cantantes, que yo encantada, pero ya os digo, si tardo más de la cuenta en hacerlos más en unos que en otros, ya me perdonaréis, pero es que las estadísticas no engañan y tiene que ser así, por narices, ¿no? Yo soy el rey del falsete y también rey de los sones. Me gusta cantar guapangos y consolar corazones.
es espectacular, o sea, es espectacular. Lo que os comento, una voz de cabeza la traspasa a, o sea, un falsete lo traspasa a un flip totalmente, o sea, es espectacular. El manejo que tiene de su aparato fonador total es impresionante. El manejo que tiene de la respiración también para hacer esos falsetes, ¿de acuerdo? Porque hay algunos que son un poquito más largos, un poquito más cortos, ya depende un poco, ¿no? De cómo se vaya viendo el cantante como tal, ¿no? Pero bueno, o sea, es que todos los falsetes en chico tienen mi bendición. O sea, chapó, porque son unos falsetes que son extraordinarios. He escuchado cada falsete en el canal que me he quedado, vamos, aluciflipada en colores. O sea, he aluciflipado. David, pues sí, muy bien. O sea, el rey del falsete te va como anillo al dedo. El rey del falsete te va como anillo al dedo. Ese falsete que tiene, esa capacidad que tiene también de hacer esos cambios de registro, ¿no? De una voz muy, 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 muy aguda a un flip, esos vibratos pequeñitos que son muy inusuales en mexicanos, ¿no? Porque realmente los mexicanos, ya os digo, tienen un falsete muy, muy, muy largo y lo tienen menos rápido, más lentito, ¿no? Y él lo hace muy deprisa. También cabe destacar que no sé de cuándo es esta grabación, entonces, evidentemente... Pues bueno, pienso que tampoco se escuchaba muy allá, también la grabación, pero bueno, es lo que he podido sacar, ¿no? De cosas como con hecho como Pedro Infante, con Jorge Negrete, que tenemos en el canal y demás, ¿no? Porque en vivo como tal, hay muy pocas cosas de ellos, porque evidentemente, pues por aquellos entonces lo único que se grababa, entre comillas, por decirlo de alguna manera, eran películas, ¿no? Entonces es difícil encontrar algo en vivo totalmente. Pero bueno, nos dejaron estos temazos, o sea, nos dejaron estos temazos y realmente poder disfrutarlos, aunque sea así, me parece excepcional. O sea, me parece algo que es muy bonito, ¿no? De escuchar, ¿no? Así que ya conocemos a David Zaizar en el canal. Me ha gustado muchísimo su voz. Realmente me ha parecido una voz con mucha fuerza, pero a la vez introduce mucho falsete, mucho falsete en esa canción, ¿no? Por lo menos en esta canción, cuidado, ¿eh? En esta canción, por lo menos. En otras no tengo ni idea, ¿vale? Pero en esta introduce mucho falsete. Me ha gustado muchísimo, chicos, me ha gustado muchísimo. Pues nada, amores, hasta aquí la reacción de hoy de David Zaizar. Muchísimas gracias por haberme recomendado a David en el canal. Espero que se quede, que os guste, que deis vistas y que podamos ver alguna cosa más de él, ¿no? Si encontráis algún vídeo que se escuche un poquito mejor, que se escuche un poquito, que sea más, la voz más nítida, dejarme el link en comentarios y yo echaré un vistacito. Si puedo hacerlo así, pues lo hago. Ya sabéis que yo no tengo ningún tipo de problema. Volver a traer ese cantante, si os gusta en el canal, no tengo ningún tipo de problema. O sea, si os gusta realmente, lo traigo. Un besazo muy grande desde España, desde Zaragoza. Recordar seguirme en las redes sociales, ahí estaréis un poquito sabiendo por dónde me muevo por México en octubre del 2022, ¿de acuerdo? No me queda nada para ir a veros. Un besazo muy grande desde España, desde Zaragoza. Os quiero muchísimo, nos vemos muy, muy, muy pronto. ¡Mua! Chao.